aquí estamos otra vez, listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del médico y periodista británico Michael Mosley. Dice, es probable que la sangre pueda ser mucho más que nutrirnos porque tiene un poder transformador. Médico y periodista, ¿será vampiro también? Porque ya no. Bueno, ¿qué pasa en los litigantes? Para mí, el tomar sangre es de vampiros. Yo ahí no veo nada curativo. Nos hicieron creer que la cura de las enfermedades está en los químicos. Eso no es cierto. La cura está en nosotros mismos, la naturaleza es perfecta. Buenas tardes. Buenas tardes. doctora, Bienvenidos. Gracias. Irving, tú eres el demandante. Así es, doctora. Katia es tu esposa, tengo entendido. Ok. Bueno, explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Ok, doctora Polo, mire, yo demando ahorita a mi esposa. Quiero la demanda de divorcio y quiero la custodia total de nuestro hijo porque ella es un peligro para mí y para nuestro hijo. Ella se ha vuelto loca, doctora. Ella toma y bebe sangre humana. Entonces yo no quiero que ella esté cerca de nuestro hijo por más tiempo. La quiero lejos Lejos de ti. nuestra Ok, vida. ya, ok. Está exagerando A ver, muchísimo. a ver, No estoy exagerando, A doctora. ver, un momentito, a ver. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años, doctora. 5 años casados. ¿Qué edad tiene el bebé? 3 años. Bebé, ¿varón o hembra? Hombre. Ok, de 3 años de edad. ¿Desde cuándo tu esposa comenzó con esta práctica? ¿Y cómo tú te percataste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Y de qué manera puede afectarte a ti y al niño esta práctica de ella? Claro. A ver, explícame todo eso. Yo no sabía nada hasta apenas hace aproximadamente un par de semanas, un mes aproximado. Ella ha estado muy distante de mí. En las relaciones sexuales casi ya no lo hay. Entonces yo me empecé a percatar y empecé a pensar que ella tenía un amante. Ok. Entonces yo un día, doctora, cuando peleamos ella y yo, peleamos muy fuerte, yo la seguí hasta donde ella iba. Mi gran sorpresa, doctora, fue que ella iba a la casa de sus padres. Yo entiendo, ella necesita un apoyo moral de sus padres. Mi gran sorpresa, doctora, es de que ella no se dirigía con los padres, se dirigía a una casa que está detrás de la casa de los padres. Está en la misma casa de mis padres, o sea, no Sí, es que es yo una iba casa a otra pequeña casa. que está atrás en la de la casa casa Ok, de de es ellos. como un efficiency que hay detrás de Algo la así. casa de los padres. Algo así, doctora. Entonces, yo la seguí sin que ella se diera cuenta. Cuando yo llegué ahí, yo la estaba viendo por la ventana. Lo que yo empecé a ver, doctora, realmente fue algo muy sorprendente para mí, porque ella empezó a hacerse unos batidos con frutas, verduras y un líquido rojo, cosa que yo aún no me percataba, que eso era sangre. ¿Tú creías que era qué? ¿Jugo de...? Betabel, de fresas, no lo Sí, sé, sí, era bueno. algo que yo no me percataba en ese momento. Ok. Entonces, doctora, yo dejé que ella se fuera al trabajo, ya se había tomado su licuado y todo. Yo entré a la casa porque yo tengo acceso y lo que yo descubrí, doctora, fue algo que realmente no me cabe en la cabeza, como mi esposa, con la que llevo 5 años, con la que tengo un niño de 3 años, esté tomando sangre humana. Yo descubrí en esos refrigeradores sangre humana, doctora. Ay, no Él estaba haciendo exageres, unos está batidos con exagerando sangre muchísimo, humana. doctora. ¿Pero quién vive Parece en que ese encontró departamento? bombas. ¿Quién vive en ese...? En la casa viven sus papás, en el departamento de atrás, nadie. Nadie, un está Eso vacío. yo lo departamento tengo solo. cerrado. Él entró ahí, o sea, en mi intimidad. Eso yo lo tengo cerrado, yo tengo la llave, él tenía una copia, no sé por qué. Bueno, porque sí, Mis porque tu inseguridades. esposo... Pero es mi Mis intimidad, inseguridades, o sea, doctora. ¿qué aunque sea mi intimidad? esposo, yo tengo Esto es- derecho a tener mi intimidad, yo creo. Un momento. Se supone que entre marido y mujer, entre parejas, no debe haber secretos, no debe haber nada escondido. O sea, debe haber una apertura, una sinceridad, una honestidad en todo lo que uno hace. Del momento que ya uno tiene un secreto, y hay una reserva, y hay algo que ya no funciona, ¿no? Hay algo que no está bien. Pero ¿cómo Ok. se lo iba a contar, doctora? Entonces, Mira, me yo, está doctora, Descubres todo esto. Descubrí que ¿Cómo voy a tenía ¿Qué frascos de haces? sangre. Frasco de sangre. Frascos con nombres de personas, fechas de expiración. Lo que realmente me sorprendió mucho, doctor, es que tenía un frasco con su nombre, el nombre de ella. ¿Qué me hizo pensar que era sangre de ella? Claro. Yo, de Sangre verdad, mía. doctora, fue una impresión que lo único que hice fue arrancarme al trabajo de ella, llegar y reclamarle. Sí, cuéntale Decirle, cómo- ¿sabes qué? cuéntale ¿Qué, lo que hiciste ¿qué en está mi trabajo. pasando? Le reclamé. Llegó y empezó a gritarme allí delante de todo Sí, el mundo, la lo humillación reconozco, más grande de doctora, mi vida. Pero en mi para mí trabajo. fue un shock que no puedo explicarle porque fue algo... Un shock que no podía esperar a que yo llegara a casa. Yo perdí mi Doctora, trabajo, doctora. Me la quedé esposa- sin mi trabajo. esposa- Ok, la a que ver, llevamos dime a esto, un consumiendo momentito, por sangre favor. humana.
¿Tú retrataste algo de lo que viste Yo ahí tengo una ese día? evidencia, doctora. Hice un video de los frascos que yo encontré. Ok. La producción lo tiene. Déjeme ver, por favor, señor director. Eso parece o sea, eso está como una bolsa cualquiera, de esas de guardar cosas, cualquier envase. No parece que esté nada esterilizado ni no sé. Sí que lo está, sí que lo está, eso es totalmente higiénico. Bueno. Yo no estoy loca, no consumiría una Ok, cosa que me haga daño. ok, Claro que entonces está. fuiste allí a reclamarle. Así es, doctora. Yo le pedí que me diera una explicación. ¿Te al dio una principio- explicación? Al principio me Él lo no me negó, pidió nada, se él me enojó. gritó, me Se ofendió. enojó porque yo fui Hizo al que me botaran trabajo. del trabajo. Primero se enojó porque yo invadí su privacidad en esa casa. Lo entiendo. Pero mi incertidumbre me estaba matando. Yo veo por la seguridad de mi hijo y también por la de ella, claro, porque Bueno, actualmente entonces, ¿por todavía es qué mi tú esposa. dices que el Seguridad niño mía. peligra con esta situación? Peligra muchísimo, doctora, porque ella, cuando yo le reclamé, ella me confesó que durante el embarazo y durante la lactancia, ella consumía sangre humana. Entonces, ¿qué pienso yo, doctora? ¿Que mi hijo tiene sangre o genes de otra gente? Porque ella lo consumió durante el embarazo. Sin a mí consultármelo, yo me enteré ahora hace 3 años después que mi hijo ya está grande. Yo no sabía absolutamente nada, doctora. O sea que aparentemente tu esposa viene haciendo esto hace tiempo y ahora es que pienso tú lo hace- vienes a descubrir. Yo pienso que hace antes de que yo la Y conociera, tiene una doctora. explicación, tiene Déjenme una le explicación, comento no estoy otra loca, cosa, ni doctora. mucho menos. Cuando ella y yo éramos novios, yo una vez me corté cortando un jitomate y lo que ella hizo me dijo, no te preocupes, yo chupándote el dedo, se te va a curar. Ella duró pegada a mi dedo como 2 minutos, doctora. Yo no entiendo. Pero se te curó el por qué. dedo, ¿no? ¿No se se me te curó curó el porque me dedo? consumiste toda la sangre. Toda la sangre por un dedo. Bueno, es no súper toda la dramático. sangre, Bueno, no bueno, toda la hasta sangre. que Doctora, es muy coaguló. dramático, todo lo que Hasta tiene que que coaguló exagerar. la sangre. Eso no tiene sentido. Entonces tú piensas que ella, bueno, durante el embarazo bebió sangre, pero el niño es saludable, Es muy saludable mi hijo. no tiene problemas. No, Ninguno. por- Ni tú, Nunca. y tú no te has percatado de que ella le esté dando sangre al niño. Me dijo que ella le ha dado a mi hijo sangre humana cuando él se ha enfermado de catarrito, que le ha dado dolor de estómago. Además, mi hermano vio personalmente que ella le estaba dando sangre humana. Ok. ¿Cómo respondes, Katia? Ok, doctora, yo primero, o sea, lo primero es que yo no me niego a darle el divorcio. Si no se quiere divorciar, perfecto, a mí me da exactamente igual que se divorcie. Pero el mi hijo niño igual. es mío, porque es mi hijo y yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una drogadicta, yo no soy una alcohólica, yo no soy una maltratadora ni ninguna de esas estupideces. Bueno, pero yo un soy una buena momentito. madre. Si estás haciendo algo inapropiado. Cuando uno está en un matrimonio intacto y uno tiene un hijo, uno comparte con su cónyuge, padre de su hijo, las decisiones que uno va a tomar al respecto a la criatura. Se supone que sea una decisión mutua, ¿no? Sí, claro, y a mí me encantaría que fuera así, pero en este caso no es posible, evidentemente. Si yo le Obvio digo que no esto es a este posible, hombre, porque yo no me te voy a quiere quitar permitir hasta que mi mi hijo me quiere quitar hasta tome mi hijo. sangre humana. Él Te tiene la mente quiere quitar cerrada. a raíz que ha descubierto algo que tú nunca le hablaste. Si yo se lo llego a hablar iba a ser lo mismo, pero antes. Pero es que ya yo tú lo estabas- conozco, doctor, es mi marido. Él lo hubiera hecho mucho antes. Pues Tiene le la mente engañaste. cerrada, él no entiende. Lo engañaste igual. Ok, háblame de esto. Yo consumo sangre humana porque es ¿Desde beneficioso. Desde toda mi vida. Eso es algo que viene en mi familia desde milenios. Yo soy de un pueblo muy pequeño en España y allí Entonces tu todos familia está loca. Tenemos el único loco aquí que hay eres tú y me No, dejas hablar. perdóname, ¿Me pero dejas no. hablar? Mi familia siempre ha consumido esto y somos personas muy sanas. Yo tengo 7 hermanos, todos nos hemos criado con esto sin ningún tipo de químico, sin ninguna droga, que es lo que son las medicinas, drogas que nos venden las farmacéuticas para hacer dinero, que lo que hacen es enfermarnos más que curarnos. En mi familia eso no se utiliza. De hecho, nadie en mi pueblo lo utiliza. Y somos todos muy sanos, vivimos más de 90 años y perfectamente, y no pasa nada. Aquí el único problema, yo no estoy haciendo nada malo, el problema es el estigma que tiene la sociedad con las cosas nuevas. Ahora todo el mundo está consumiendo placenta. Empiezan las famosas a consumir placenta y a todo el mundo le parece bien. Ahora, si una famosa dice que se pone a consumir sangre, entonces a todo el mundo le parece bien. Pero como soy yo, que soy una anónima, pues entonces atacarme y a decirme que estoy loca y a decirme que estoy haciendo algo malo. Yo no estoy haciendo nada malo. Ok, ¿qué beneficios te trae consumir sangre humana y qué haces para prevenir la posibilidad de que esa sangre esté contaminada con algún tipo de enfermedad Exacto, o algo doctora. así? Explícame. Yo siempre he sufrido de depresión desde pequeña. Tenía problemas de depresión. Mis padres me llevaron a todos los psicólogos y psiquiatras posibles. Lo que hacían era mandarme droga. Ok. Entonces mi madre obviamente empezó a darme esto, que ya sabíamos en mi familia que funcionaba. Y eso acabó con mi depresión, acabó con todos mis problemas. Yo luego de mayor tuve una úlcera en el estómago, desapareció. Con esto yo no tomé ningún medicamento. Incluso los dolores menstruales, doctora, me los quita. Ok, ¿cómo te sea, aseguras de que la sangre que estás consumiendo
está libre de cualquier contaminación. Okay, yo soy flebotomista, yo trabajaba en pasado porque ahora no tengo trabajo, gracias a él, en un laboratorio. Entonces cuando las personas van allí a hacerse su chequeo anual, pues entonces yo hablaba con ellos, con los que tuviera, digamos, más feeling, con las personas con las que uno tiene conexión, aunque no las conozca, personas jóvenes, personas fuertes, con apariencia saludable, empezaba a hablar, les contaba mi sistema de vida, mis pensamientos, lo que pienso de las drogas, de los químicos y qué hago yo para mantenerme saludable. La gente normalmente se muestra interesada en esto porque todo el mundo sabe la cantidad de reacciones adversas que tiene cualquier medicamento. Ok. Muchos de ellos, increíblemente muchos, me llaman para atrás cuando están sus resultados y me dicen, mira, ya yo tengo esto en la mano, quiero saber más del asunto, yo quiero ayudarte, yo quiero donar. Ajá. Y ellos hacen su donación voluntaria. Yo no hago absolutamente nada. Ellos incluso se sacan su propia sangre. Yo les explico cómo y ellos lo hacen todo. Eso no es para nada ilegal. Pero ellos frente lo a hacen ti. voluntariamente, sí. Y de hecho tengo evidencia de ello. Yo también traigo un vídeo donde muestro a uno de mis donantes. Vamos a ver, señor director. Bien, Miguel, vamos a empezar. Esto es totalmente bajo tu responsabilidad y voluntario, ¿verdad? Sí, estoy dispuesto a ayudarla. O sea, lo hacen más como medicamento que como alimento. Sí, no es algo, o sea, no soy un vampiro. ¿Tienes testigos? Sí. Pasemos tengo al testigo de la demandada. Es que la evidencia está ahí, el niño está sano. O sea, es que no entiendo qué estás diciendo porque el niño está Pero es que sano. tú estás loca, de Ok. verdad. No, Loca tú estás completamente. Buenas El niño tardes. está Buenas perfectamente tardes, sano. ¿Su doctora nombre? Polo. Mi nombre es María. Bueno, estás aquí apoyando a la demandada Katia. ¿Qué has venido a declarar? Bueno, he venido a declarar que este hombre está calumniando nuestro estilo de vida, doctora. Estilo Yo soy de vida parte es de una una locura. comunidad que bebe Déjala hablar. sangre con motivos medicinales. Nosotros creemos en el poder curativo de la sangre, doctora, porque estamos hartos de que las transnacionales farmacéuticas nos estén tratando de vender medicamentos que te curan una cosa y te dan 15 o 20 side effects que después no hacen más que hacer que tu cuerpo necesite más medicina. ¿En qué te ha beneficiado específicamente a ti? Yo no tengo hipertensión, no tengo dolores de cabeza y constantemente me siento energética. Yo no necesito consumir cafeína, yo no necesito tomar ninguna bebida especial para sentirme con fuerzas. Yo estoy muy Y tú le sana. achacas todo esto al consumo de Sí, sangre porque humana. antes de eso yo siempre estaba cansada, doctora, no tenía ni energía para nada y nada de la cafeína me Bueno, servía. a ver, en esta para comunidad de ustedes, si hay alguien que está sufriendo, por ejemplo, cáncer, que requiere medicamentos tan fuertes y tratamientos, ¿ellos se someten a los procesos convencionales o beben sangre No, solo? por supuesto. No, doctora, nosotros no estamos para que nadie Deje su tratamiento. fallezca, no. Nosotros estamos para prevenir y regenerar el organismo y evitar que la gente llegue a sufrir del cáncer. Es que el cáncer, doctora, a veces es por todo lo que nos metemos al cuerpo, todos los antibióticos, todo lo que los traen los químicos. alimentos. ¿Ustedes piensan que está bien que los niños también consuman esto? O mejor Por le supuesto preguntamos que a no. los expertos. Mira, pásame por favor a la doctora Farideh Ramos, al abogado Ángel Leal y a la doctora Madeline Hernández. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que los niños también deben de doctora, consumir? Si es bueno para nosotros, supuesto ¿por qué no va a que ser no lo bueno deben de para ellos consumir. también? O sea, Mi hijo está muy Es saludable para que le metas evitar este tipo de que se cosas. empiecen a Gracias a meter eso. medicamentos Claro que no. antes de llegar a ese Sucia. punto. Lo que deberías No estar sé, agradeciendo. eres una Esa mujer. sangre, Deberías estar la gente se la agradeciendo, saca, la meten en la ¿Cómo se nevera, Ay, cállate. en un envase Eres tú. cualquiera. A mí me parece que esto como que se presta a que se contamine, yo no sé. No Yo he sé. leído 20 cosas también, doctora Farideh. He leído ahora que están haciendo experimento con ratas viejas y le inyectan la sangre de las ratas jóvenes y resulta que las ratas viejas se ponen de lo mejorcitas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque al final, si esto fuera así de obvio, no estuviéramos todos bebiendo sangre. No existe ningún estudio científico que pueda decir 100% si una vez lo consumamos vamos a obtener estos nutrientes o aquellos. Así que aquí parte hay algo, un efecto placebo por algún sitio. Correcto. Bueno, sí puede subir el nivel de hierro, pero al mismo tiempo, como no se sabe realmente qué cantidad esa persona ha consumido por cualquier tipo de causa, sea que se haya degradado o sea que haya demasiado consumo del hierro, la persona puede tener consecuencias por una sobredosis de hierro, que puede dañar el corazón, que puede dañar los pulmones, que puede dañar el hígado, o sea, puede obviamente ser también, que es lo que se llama una hemocromatosis, que es una enfermedad por un exceso de hierro. Y a una criatura debe ser peor. Correcto. A un niñito. supuesto. Y sobre ¿verdad? todo porque no se ha Yo lo sabía. dosificado, no se sabe realmente qué cantidad esa persona va a absorber. Entonces aquí hay un tema psicológico. Si el paciente piensa y tiene una fe muy fuerte que es medicamento o la planta o la sangre lo va a ayudar, entonces
eso puede ser un beneficio para el paciente. Incluso se dice que hay un efecto, una relación entre la mente y la parte fisiológica, a donde hay una reacción química que causa una sensación de bienestar, y todo es por la expectativa del paciente. Yo tengo mi evidencia en mí, o sea, mi evidencia física. Yo tengo aquí las pruebas de que mi niño y yo estamos sanos. Nosotros no tenemos exceso de hierro, no tenemos absolutamente nada de esto. Pero tú no tienes evidencia de que tú estás sana por la sangre que estás consumiendo. Tengo evidencia de que antes no estaba bien. Y ahora que la estoy consumiendo, ¿Cuándo no estabas bien? Cuando tenía depresión, cuando utilizaba pastillas, cuando utilizaba químicos, no estaba bien. Ahora estoy bien. Por favor, que tome lo que ella quiera. No, yo sé lo que yo he sentido. Eso es como si yo le digo, me duele algo, usted no puede demostrar que no me duele. No, Esto claro, es lo mismo. ya, eso te lo compré, sí, Esto perfectamente. es lo mismo, o sea, Ok. esto es lo que me ha ayudado a mí y Ya, comprendo. seguiré diciendo a mí y a muchísimas Eso tómatelo personas. tú. A Tú mí, muérete cállate, si yo no quieres, estoy hablando pero a contigo. mi hijo No estoy déjalo en hablando paz. contigo. Él no tiene por qué Yo no sufrir lo estoy mismo que tú. hablando contigo. Pues debería Ahí de está la hacerlo. evidencia, ahí está Bueno, la sí, evidencia. ella dice Yo estoy que está perfectamente bien, sana, médico mi dice que niño está está bien, perfectamente pero sano. ¿Estás oyendo los Una vez profesionales? más, no podemos Los decir que profesionales no es dicen necesariamente que el exceso pero puede Pero tampoco morir. pueden decir lo contrario. Yo no quiero Ellos no que mi tienen hijo muera evidencia por de lo tu culpa. contrario tampoco, ¿no? ¿Cuántos Y estudios el hay sobre niño eso? está en excelente salud también. Perfecto. ¿Cuántos estudios hay que niegan lo que yo Hablemos estoy diciendo? de la legalidad de No lo los que hay. está haciendo ella. Esto es regulado por la Administración de Drogas y Alimentación, Por el FDA. por el FDA, y de hecho hay un centro de investigación e evaluaciones biológicas que toma un papel muy importante en todo esto, porque entre otras cosas ellos exigen un formulario que cada donante tiene que llenar para establecer quién es apto para donar o no. Exigen que mantenga una lista de donantes no aptos para donar sangre, y los centros de colección de sangre son investigados al menos una vez cada 2 años y se encuentran problemas con más frecuencia. Decisión del caso. Es obvio que entre ustedes no hay un ápice de amor, ni de cariño, ni de respeto. Es obvio para mí. Concedo el divorcio, el matrimonio está irremediablemente roto. Voy a dividir la custodia entre los dos. El No, niño doctora, se pasa una semana favor, con no. papá Por favor, y se doctora. pasa una semana con mamá. ¿Y usted cree que eso ¿Y sea esa bueno semana para el que va a estar niño? con él? El ¿Con niño es ella, doctora? pequeño, tiene 3 años de edad. Para él ahora va a ser divertido. Cuando entre a la edad escolar, ha de vivir con uno de ustedes dos. Pero va a haber 3 años para comprobar qué ha estado pasando. Te prohíbo terminantemente que le des sangre al niño. Les deseo buena suerte. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos siga amparando cada día, cada día. Hasta el próximo. A mí me da exactamente igual que se divorcie, pero el mi hijo niño igual. es mío, porque es mi hijo y yo no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una drogadicta, yo no soy una alcohólica, yo no soy una maltratadora ni ninguna de esas estupideces. Bueno, espera Yo un soy una momento.